fundador de Microsoft, ha dicho que la inteligencia artificial es la tecnología más revolucionaria de los últimos 40 años. Es tan fundamental como la creación de Internet. Hubo otro que se fue un poquito más lejos. Es el Sundar Pichai, el CEO de Alphabet Google. Llegó a decir, la inteligencia artificial tendrá un impacto más profundo en la humanidad que el fuego, la electricidad o el Internet. Wow. Señores, y está aquí, llegó para quedarse. Y el que no la conozca va a perder mucho. Por eso hoy invitamos a un gran experto en transformación digital y seguridad de la información. Desde el año 2012 al 2022 fue CEO y cofundador de Nerdot, empresa líder en el sector tecnológico dominicano, nombrado empresario del año en el año 2021 en el renglón tecnología por el Latin American Quality Institute. Tenemos con nosotros a Orlando Prieto. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Todo eso que yo dije suena impresionante, impactante. Estamos hablando de inteligencia artificial todos los días, pero desconocemos todo prácticamente. Porque además está empezando a desarrollarse hasta cierto punto. Bueno, no es algo nuevo, pero a coger velocidad y cada vez va más rápido. Mucha gente piensa que eso es algo futurista. Yo no me voy a meter en eso porque eso no me va a afectar a mí, no va a afectar mi vida. ¿Cómo está impactando hoy día, ya, ahora, nuestras vidas la inteligencia artificial? Mira, hace un año y medio más o menos, cuando empezó todo el boom de ChatGPT, que el producto estrella de OpenAI, el que hizo todo esto, empezó a desarrollar muy fuerte lo que es la inteligencia artificial generativa. Inteligencia artificial tenemos hace 20 años. Yo siempre pongo el ejemplo, la detección de fraudes en los bancos. Es por inteligencia artificial hace muchísimo tiempo. Ahora mismo lo que empezó a pasar es que ya el tema de toda la parte generativa se convierte en algo conversacional, que uno siente que está hablando con una persona. Y lógicamente, el nivel de desarrollo y la velocidad en la que surgió la versión 3 de ChatGPT, su GPT-3, empezó a hacer algo que la gente decía, esto es magia. Porque le preguntaba cualquier cosa y funcionaba mejor con Google. Lo que tú en Google te pasa a veces que uno hace cualquier investigación y tenemos años haciéndolo y uno entra 15, 20 páginas y se pasa una hora para llegar a un tema, ChatGPT te lo daba concreto, consolidado y en resumen en un párrafo. En segundos y en un párrafo. Y lo mejor del caso es que uno dice, expande, él mismo te pregunta, ¿quieres que te explique más? ¿Te gustaría saber algo más? A veces uno te dice, no entendí, explícamelo como si fuera un niño de 10 años y te lo explica de una forma más sencilla. Entonces es mucho más cómodo y definitivamente es una herramienta extremadamente poderosa que yo entiendo que debemos de aprender a utilizarla. ¿Pero en qué aspectos de la vida cotidiana está impactando? Es decir, no solamente lo que pasaba antes y lo que nosotros podemos sacar de un chat GPT, ¿en qué otros ámbitos, la ciencia, en la tecnología, que puede afectar nuestras vidas, que ya está impactando? Te pongo algunos ejemplos que se están utilizando en mercados desarrollados. En la medicina, ahora mismo, ya existen varios hospitales en Estados Unidos que los mismos doctores, estamos hablando de especialistas de primera clase, con todo el entrenamiento del mundo, le ponen los síntomas y esto lo ayuda a ellos mismos a conversar como si fuera una serie de especialistas. Le dice inmediatamente por una serie de síntomas y le dice, mira, esto puede ser tal y tal cosa. Tenemos que tener en cuenta que estos modelos tienen un tema de que podrían alucinar. Cuando dice alucinar es que pueden dar información errónea, pero cuando es errónea tiende a ser absurdamente errónea. Entiéndase que una persona entrenada se da cuenta, pero posiblemente si no somos, por ejemplo, yo soy ingeniero, yo no soy doctor, posiblemente yo no me dé igual de cuenta, pero una persona entrenada sí se da cuenta. Entonces hay muchísimos temas de cómo utilizar eso. En temas de finanzas ahora mismo, hay análisis financieros que uno simplemente se lo carga un modelo y el modelo en cuestión de minutos te puede dar el estado de, cuando digo el estado, de qué forma eso puede afectar o que puede mejorar un tema de una empresa, que ahora mismo normalmente era algo que hasta hace muy poco uno tenía que sentarse y hacer un análisis con un financiero, él tenía que ponerlo y uno le preguntaba. Un ejemplo puntual local, recientemente surgió un tema, una de las leyes que salió un documento de 60 y pico de páginas en la industria en la que yo trabajo, y yo cargué el documento, sigo utilizando el tema legal lógicamente y los abogados tienen muchísima parte, pero yo hice un resumen, le dije, dame un resumen de 2 páginas de esta ley. Y lo vi en un ámbito laboral con una serie de gente y me dijeron, wow, qué impresionante ese resumen, dame el teléfono del abogado que lo hizo. Y dije, mira, la realidad es que lo hizo. Sigue teniendo aparte, pero hay un concepto que yo uso mucho, que tú mencionaste algo que hizo ahorita el CEO de IBM, y es
quien va a reemplazar a un ingeniero, un abogado o un doctor no es la inteligencia artificial, es un ingeniero, un abogado, un doctor que sepa conozca, utilizarla. que la sepa usar. Entonces, es muy importante llegar ahí y aprender a usarla porque definitivamente en el día a día hay muchos avances. Orlando, tocaste un punto que era donde iba mi pregunta, porque vemos la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana en muchos aspectos, inclusive hasta en las casas. Todos los elementos de inteligencia que están ahora en su configuración, en su estructura. Pero también me gustaría saber, por tu experiencia, y ya mencionaste algunos ejemplos, cómo pueden incorporar las empresas en República Dominicana la inteligencia artificial para mejorar su competitividad y hacerla parte de la empresa. Y si crees, que ya veo que no, de los riesgos a los que se expone, porque la gente lo que pensó, bueno, van a llegar a desplazar la mano de obra o los puestos de trabajo de los humanos. Y realmente, ¿cómo se está manejando esa parte y cuál es el futuro que se espera con relación a los empleos? Mira, respondiendo a la primera parte, en cuanto a lo que es empresas, en mi opinión la mejor forma es buscar herramientas que ya utilicen inteligencia artificial. La mayoría de los CRM, por ejemplo, que los sistemas que manejan gran parte de las empresas, los mismos sistemas financieros, ya están viniendo con mucha parte de inteligencia artificial que te ayuda a modelar datos, te ayuda a ver ciertas cosas. Luego de eso ya es más fácil hacer. Lógicamente, lo ideal es que tenga un departamento que trabaje inteligencia artificial, pero la curva es muy alta, la curva de aprendizaje. Entonces, mejor empezar con una herramienta que ya definitivamente lo pueda hacer. De esa forma es mucho más sencillo. En cuanto al desplazar, definitivamente hay posiciones que serán desplazadas. Si una posición muy mecánica, repetitiva, tiene una tendencia a desaparecer, pero es una tendencia mundial en todo. Es lo que pasaba en la industria anteriormente. Una fábrica manual hace 100 años, hoy en día gran parte se hace robotizada. No ha desaparecido el personal de fábrica, de trabajo de línea, no ha desaparecido. Como parte de la zona franca. Simplemente, por poner un ejemplo, pero se ha transformado. Entonces, cualquier cosa, una persona, por ejemplo, el ejemplo más básico de un trabajo que sí siente amenaza es cualquier persona que hoy en día no hace algo físico con las manos, y lo que hace es una entrada a algún tipo de sistema, que lo que hace es tomar una factura, lee un dato y copiarlo en una computadora, ese trabajo tiene una tendencia a desaparecer. Pero ese es el mejor público para que aprenda a usar inteligencia artificial y transformar su línea de trabajo a lo que hoy en día hacen 3 personas. Esa persona puede ser quien lidera una serie de agentes, le llaman en el tema de inteligencia artificial, que pueda hacer eso. Entonces, una persona hace el trabajo de 3, pero pueden monitorear de una forma más a modo supervisor. Y eso está muy de moda ahora mismo. Uno se pregunta que si tendrá límites. Todo lo que yo he escuchado y las advertencias que han hecho, por ejemplo, el gran escritor y filósofo de este siglo XXI, Yuval Noah Harari, es que no tendrá límites y que nadie sabe hasta dónde puede llegar y qué puede ser capaz de hacer cuando ya empiece incluso a sustituir a los seres humanos. En temas de creatividad, por ejemplo, uno se pregunta, ¿será capaz la inteligencia artificial de superar la creatividad humana? Porque todo hasta ahora de donde se alimenta es de los datos que dan los seres humanos, pero la parte de la creatividad, la parte de profesiones también como, por ejemplo, psicología, que se basan en este acompañamiento con la mente humana. Hay gente que está incluso consultando temas de tipo psicológico con IA. Pero ¿es capaz? ¿Será capaz? Mira, la realidad, la meta principal de todo esto es crear lo que están haciendo estas compañías. Sam Altman, el CEO de OpenAI, la compañía ChatGPT, ha sido muy público en eso. La meta de ellos es crear lo que se llama la inteligencia artificial general. Eso es básicamente una inteligencia que sea considerada igual que la humana. Hay analistas que dicen, expertos que dicen que eso estamos a menos de un año de eso. Yo personalmente no creo que estamos tan cerca, no estamos a 20 años de eso, de mi punto de vista. Lo vamos a ver todo lo que estamos Entiendo aquí. que lo vamos a ver de una forma. ¿Qué pasa? Tiene diferentes tipos de aprendizajes. No sé si los temas de creatividad ya entran en un tema filosófico muy complejo, porque aunque puede parecer creativo para nosotros, Sí, puede estar haciendo poemas y canciones, pero no la teoría dice, lo que dice la teoría cuando nos vamos a un tema ya, una base teórica muy avanzada, es que no se ve, algunos analistas dicen, no se ve que pueda crear algo que no haya sido creado Que o no haya emularlo. creado No es lo mismo que tú le dices ahora mismo, Puede yo ser. quiero decirte, te quiero decir algo y digo, escríbeme un poema, María Cela, como si fuera Neruda. Al final está creando algo como Neruda. No quizá decir, invéntate una nueva
forma de escribir poemas. De hacer ¿Entiendes? poesía, una nueva Hay personas que no están de acuerdo con eso, lógicamente. Hay ambos ámbitos dentro del ecosistema. Todavía estamos, en mi opinión, falta un poco de tiempo para nosotros saber si realmente llegaremos a ese nivel. Creo que todavía tenemos tiempo para darnos cuenta que viene en ese sentido. Pero en el día a día, definitivamente, yo siempre digo, el que no esté usando en su día a día, aunque sea en algún momento, el que no haya conversado. Aunque sea un ama de casa. Es que cualquier persona, porque es que al final, yo digo algo que tú ahora mismo te quieres hacer, el fin de semana, irte de fin de semana. La próxima vez que se vayan de fin de semana a un sitio, aunque sea local, ni siquiera se van de viaje fuera del país, pon qué hacer en tal sitio, qué hacer en Turumucú, y lo digo a modo de relajo siempre, tú dices, y de verdad es impresionante lo que te sale. Y yo he visto muchos resúmenes, cuando tú se lo enseñas a una gente local, te dice, wow, pero eso está muy bueno. ¿Entiendes? Sí. Es muy interesante la cantidad de datos que tiene. Hay una preocupación con la inteligencia artificial en las plataformas digitales, en la creación de contenido, con el periodismo, y es quizás el fake news, que puede ayudar a construir información falsa con imágenes tan reales, con voces tan reales, que uno no pueda realmente percibir o distinguir la realidad, si se trata o no de esa persona, si lo dijo o no lo dijo. ¿Qué herramientas se están planteando para poder detectar esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Habrá un límite donde se pueda, o por lo menos no sé si legal lo habrá en algún momento? ¿Cómo se está manejando esa parte? Porque hay una preocupación genuina y a mí me interesa. Ahora mismo ese es uno de los problemas más grandes. Yo te diría hay dos problemas principales, ese es uno. Y abordándote ese tema en particular, ahora mismo hay una de las compañías más grandes del mundo que trabajan esto, lo que son Microsoft, Google, Meta es una de las principales, se han enfocado ahora mismo mucho en hacer una serie, están tratando de hacer una regulación en la cual se pueda demostrar que un contenido ha sido generado artificialmente. Ya en imagen Meta, en todas las imágenes que ellos ponen, ellos hicieron una forma de que tú mismo puedas validar si la imagen fue generada por inteligencia artificial o no. Y hasta ha llegado el tema, un ejemplo que me gusta mucho, Canon, las cámaras Canon que son mundialmente famosas, Canon ya tiene una forma de tú ver una imagen y ver si fue genuinamente, salió del lente de la cámara sin haber sido alterado o si ya recibió algún tipo de alteración. No es necesariamente de inteligencia artificial, pero por lo menos ya tú puedes demostrar si fue así o no, que en tema de periodismo eso sería muy interesante. Claro. Ahí lógicamente tenemos una serie de cosas que es una balanza, hay una serie de problemas y el primero es qué foto sale sin ningún tipo de alteración. Una alteración a veces una foto que toman en un lugar. Una cosa es una foto y otra cosa es colocar a una persona diciendo algo que nunca ha dicho o haciendo algo que nunca ha hecho. Y ya nosotros lo hemos visto, pero todavía se puede distinguir. Yo le hice esa misma pregunta a mi ChatGPT. Esa misma que ella acaba de hacer. Y me dijo, errores en los detalles. Por ejemplo, yo le dije, ¿cómo distinguir el contenido de IA del que no lo es? Todavía, actualmente hay varias formas de identificar si algo fue creado con IA, aunque cada vez se vuelve más difícil. Me dijo así. Imágenes y videos, errores en los detalles. La IA todavía tiene dificultad con manos, reflejos, sombras y proporciones anatómicas. Texturas extrañas o demasiado perfectas. Deepfakes, a veces hay ligeros problemas en el parpadeo o expresiones faciales poco naturales. Eso es para que la gente observe en esos videos, porque esas son cosas que se pueden notar. También hablaba del texto, los patrones repetitivos, frases genéricas, falta de errores tipográficos, respuestas demasiado estructuradas, etcétera. Audio y voces sintéticas, ausencia de emoción genuina en la entonación, etc. Pero entonces yo le pregunté después, ¿llegará el día en que no podamos distinguirlo? Y me dijo, sí, y más pronto de lo que imaginamos. El desarrollo de modelos avanzados está reduciendo los errores y humanizando cada vez más el contenido generado por IA. En unos años, la mayoría de las personas no podrán notar la diferencia. Eso cambia por minutos, Wow. por lo que vamos avanzando. En video todavía nos falta un poco. Yo te puedo decir, en audio no es detectable. No es detectable en la voz. Hay una aplicación, una página muy conocida que se utiliza mucho para este tipo de cosas. Se llama Eleven Labs. Yo he emulado mi voz. Te toma 30 minutos hacerlo. Yo he enviado textos escritos con mi voz a personas cercanas y no se han dado cuenta. ¿Con acento dominicano? Con acento dominicano no. ¿Con el tuyo? Yo hablando.
Pero con tu acento, porque tú, No, es eres que tú no, dominicano. claro, pero es con mi acento, pero cuando te digo es que tú no te das cuenta que Claro, soy pero a yo. mí me han usado, me han puesto mi voz, Ahí pero voy. entonces hay de vez en cuando le dejo un dejo mexicano. Ella era, o- era mexicana. Pero depende. Eleven Labs, por decirte, uno de los ejemplos, hay varias empresas, pero Sí. una de las más famosas, estamos hablando que es cuestión, es muy sencillo. Y unos ataques que ellos Bueno. tienen ahora mismo es que, por ejemplo, en el caso de ustedes, que todos los días están públicamente y que hay mucho contenido, yo lo que necesito es tomar un clip, mientras más prolongado mejor, porque más aprende. Y lo difícil es grabar horas de audio. Ay, Ustedes tienen Sí. miles de horas de audio públicamente. Cualquier- ¿Entiendes? Se lo digo simplemente. Orlando, se nos acabó un tiempo, pero rapidito. Los retos en la educación, para muchos, están buscando de qué manera van a integrar la inteligencia artificial, ya que los estudiantes pueden hacer proyectos completos, tesis completas, a través de la inteligencia artificial, sin ningún tipo Y de responder. problema. ¿Cómo se va a Todo. integrar a la educación desde tu perspectiva o qué se está haciendo Mi en otros punto de países? vista es, hay que seguir estudiando. Yo sí entiendo que lo deben usar. Es lo mismo que antes Integrarlo. utilizábamos una enciclopedia. Cuando yo estudiaba había que buscar a veces una enciclopedia. Luego salió la enciclopedia online, salió en Wikipedia. Había personas que copiaban. Cuando yo me gradué había personas que copiaban en Wikipedia igualito y lo ponían en su trabajo. Había personas que hacían la tarea y utilizaban Wikipedia como una asistencia. En mi opinión, hay que enseñarles a usarlo como una herramienta más, pero que puedan profundizar en el tema y aprender. Yo creo que en las universidades y en los colegios van a tener que usar los detectores de OpenAI, lo que están creando Microsoft, Hay Google. muchos detectores muy buenos. Google tiene uno público. Lo van a tener que usar. excelente, porque- que dice si el contenido fue creado, si tiene tendencias a saber Pero si yo fue creo que creado. ya la están usando en universidades, los detectores. Y nosotros enseñamos a nuestros hijos. A mí me pasó, Así en es. mi caso, mi hijo me pasó un caso en el colegio que hubo un tema que tenía que hacer, tenía que aprender cursivo y su respuesta a la profesora, cuando él no quería, y su respuesta a la profesora fue, dijo, literalmente, dijo, yo lo pongo en ChatGPT y ChatGPT me lo traduce, el cursivo a letra de cajón. Wow. Con 11 años, y digo, bueno, pero eso es parte, entonces yo, no, tiene que aprender y después averiguamos. O sea, Gracias, Orlando, por haber estado con nosotros. Muy interesante la conversación. Y cuando regresemos, iniciamos un segmento que nos va a enseñar a manejar nuestras finanzas y a alcanzar esos objetivos con los que siempre hemos soñado. Y lo vamos a hacer poco a poco, de la mano de Sara. Sara está con nosotros en un instante. Ya volvemos.